Muy buenos días a todas, buenos días a todos. Espero que estén todos muy bien, ya listos, listas para cerrar esta semana. De nuestra parte, pues vamos el día de hoy a terminar ya la unidad número 9, donde estamos hablando de otra de las aplicaciones de la biotecnología vegetal, que es la generación y el cultivo y usos de los protoplastos. Habíamos comentado pues que los protoplastos, si lo recuerdan, no son más que células vegetales cultivadas in vitro, pero a las cuales y a través de un proceso relativamente sencillo que vamos a ver el día de hoy, les quitamos, les eliminamos su pared celular, obviamente sin matarlas, manteniéndolas viables. Y al quitarle su pared celular, básicamente estos protoplastos nos van a permitir hacer dos cosas con ellos. La primera es inyectarles partículas o moléculas que nosotros queramos poner dentro de una célula vegetal. Lo más importante en este sentido, pues obviamente es ADN. Los primeros trabajos que se hicieron sobre generación de plantas transgénicas, producción de plantas genéticamente modificadas, no fueron utilizando las técnicas que usamos hoy, agrobacterium, biobalística, sino fue a través de la microinyección de protoplastos. Literalmente se generaban protoplastos y se les inyectaba así físicamente como se escucha el ADN, lo cual por supuesto era muy complicado, pero de esa manera se generaron las primeras plantas transgénicas. Hoy en día realmente ya nadie hace eso porque es una técnica muy complicada, muy poco eficiente, y hay otras técnicas que ustedes ya conocen que son ya mucho más actuales y eficientes. La otra aplicación de los protoplastos es la posibilidad que nos dan de fusionarlos, es decir, de tomar dos protoplastos, juntarlos, fusionarlos y convertirlos en una sola célula, que es lo que estábamos platicando un poquito. Entonces, no sé si hubiera alguna pregunta, duda sobre la parte introductoria que vimos de este tema, los protoplastos, ¿no? Muy bien, si no, me voy a permitir compartir nuevamente la presentación en el punto donde nos quedamos para continuar viendo y terminar con este tema de los protoplastos. Igual, como siempre, les pido que me hagan favor de avisarme cuando ya sea visible la presentación en sus dispositivos. Ya se ve. Ya se ve, muchas gracias. Les comentaba que la segunda aplicación de los protoplastos y que es la que sigue vigente hoy en día, realmente ya la transformación a través de este sistema no se utiliza, es lo que es la fusión de protoplastos. Al no tener pared celular y tener únicamente su sola membrana plasmática, es relativamente sencillo obligar a los protoplastos, ahorita vamos a recordar cómo, obligar a los protoplastos a que se fusionen, es decir, que se peguen, que se unan mezclando sus contenidos. Se va a mezclar todo lo que hay en el citoplasma, pero también los núcleos de los dos protoplastos se van a fusionar y eso va a generarnos un núcleo más grande que va a contener la totalidad de los cromosomas de ambos protoplastos. Esa célula se le da el nombre de un híbrido somático porque literalmente es la mezcla de dos genomas, por eso es híbrido, y es somático porque no viene de células sexuales. Normalmente cuando hablamos de híbridos siempre estamos hablando de una fusión de gametos, de células sexuales, y aquí no. Aquí lo que se fusionó no fueron gametos, sino fueron células somáticas, es decir, células diploides de la planta. Esto es lo que es un híbrido somático. Aquí podemos ver en este esquema, en la serie de fotografías, más o menos cómo es el proceso para que ustedes tengan una idea de cómo haríamos un híbrido somático. Miren, tenemos dos fuentes de células. Miren, aquí en este artículo tenemos un cultivo de células en suspensión de una especie de planta y luego tenemos plantulitas in vitro
de una segunda especie de planta. A partir de esos dos tejidos, por separado, ahorita vamos a ver cómo se hace, por separado se obtienen los protoplastos. Aquí vemos ya los protoplastos que se obtuvieron de las células en suspensión y aquí de este lado vemos los protoplastos que se obtuvieron de las hojas de las plantulitas cultivadas in vitro. Algo muy interesante, ahorita van a ver por qué es relevante, es que normalmente cuando se hace fusión de protoplastos se procura hacer algo así, es decir, una de las células las vamos a tomar o de tejido calloso o de suspensiones o de raíz. ¿Para qué? Para que los protoplastos que se generen, como lo podemos ver aquí, no sean de color verde, es decir, son protoplastos transparentes o color crema, pero no son de color verde. Ahorita vemos por qué es importante eso. En el segundo tejido, la segunda especie, obtenemos protoplastos de hoja para que sean verdes. Una vez que tenemos las dos muestras de protoplastos, lo que vamos a hacer es juntarlas, es decir, las vamos a mezclar y vamos a llevar a cabo algunos procesos como por ejemplo colocar altas concentraciones de calcio o de polietilenglicol en el medio donde está nuestra mezcla de protoplastos. Estas condiciones, las altas concentraciones de calcio, la presencia de polietilenglicol, estimulan la fusión de los protoplastos, es decir, hacen que los protoplastos se unan, se peguen unos con otros, se fusionen. Aquí vemos en esta imagen, que es la que les muestro aquí, que les subrayo aquí, en esta imagen vemos el resultado de eso. No sé si se fijan que se ven algunos protoplastos, digamos, de tamaño normal, es decir, iguales a los originales, pero hay otros que se ven muy grandotes. Esos que se ven muy grandes son el producto de la fusión de dos protoplastos, es precisamente lo que se busca. Y aquí lo que se busca, espero explicarme bien, es encontrar esto que vemos aquí, a ver si lo alcanzamos a ver. Si se fijan, es un protoplasto grandote, no es de los pequeños, es uno de los grandes, es decir, viene de una fusión. Pero lo más importante que quiero que se fijen es que la mitad es verde y la mitad es transparente. Aquí lo vemos aislado. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad sea verde y la mitad transparente quiere decir que no solo es el producto de la fusión de dos protoplastos, sino que los protoplastos eran uno de la especie del protoplasto transparente y otra del verde. Esto es lo que buscamos. Por eso, cuando se hace esta técnica, se procura que los protoplastos unos sean verdes y otros no, precisamente para que nosotros podamos identificar, todo esto se ve por supuesto en el microscopio, identificar estos eventos de fusión. Esta fusión de protoplastos ya posteriormente se van a mezclar, esto es cuando se acaban de fusionar, posteriormente ya lo vamos a ver así, es decir, ya vamos a ver los colores mezclados, ya no va a ser tan obvio que viene de la fusión de dos especies, por eso esto hay que estar viendo en el microscopio para estar ahora sí que cazando en cuanto se fusionen los protoplastos, estarlos viendo y sacarlos. Literalmente con equipo de micromanipulación los vamos a sacar, los vamos a aislar y ya los vamos a mantener aislados. Esa es la manera como se logra la fusión de los protoplastos. A ver, hasta aquí no sé si sí queda claro. A ver si sí se entiende qué es fusión de protoplastos y por qué se procura que los cultivos sean de diferente color, es decir, algunos no tengan color y otros sean verdes o algunas otras variantes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Muy bien. ¿Qué pasa con este producto de la fusión? Fíjense bien, lo vamos a aislar, ahorita vemos cómo se aíslan, lo vamos a cultivar solito, se va a empezar a dividir. Si se fijan aquí ya tuvimos algunas divisiones celulares, ya vemos, ya no es una célula sola, sino un acúmulo. Aquí en esta fotografía, en la siguiente,
Si se fijan, ya es un acúmulo de varias células, es decir, sigue dividiéndose ese producto de la fusión, ese protoplasto fusionado. Por supuesto que a partir de que se da la primera fusión, ya realmente no le podríamos llamar protoplastos porque ya regeneraron la pared. Si se fijan, a partir de aquí ya no se ve de forma perfectamente esférica. ¿Se acuerdan que les comentaba la sesión anterior que los protoplastos los reconocemos porque son esféricos? En este caso ya no es esférico precisamente porque ya regeneró su pared celular, es decir, ya no le podríamos llamar en el sentido estricto protoplasto. Este sigue dividiéndose hasta generarnos tejido calloso. Este tejido calloso que vemos aquí viene de un solo producto de fusión que se dividió hasta generarnos un tejido calloso ya macroscópico. Si se fijan en la escala, aquí tenemos 50 micras y en el tejido calloso ya tenemos 2 milímetros, es decir, ya es algo visible a simple vista. El siguiente paso, pues ya lo conocemos, simplemente ya sea a través de organogénesis o de embriogénesis, podemos regenerar plantas completas a partir de esa célula, de ese tejido calloso. Esas plantas completas, aquí vemos el proceso, las podemos finalmente adaptar y transferir a suelo. ¿Y qué características tiene esta planta? Fíjense bien, esta planta es un híbrido entre esta especie, la de los protoplastos transparentes, y esta otra, la de los protoplastos verdes. Pero no es un híbrido obtenido con una cruza sexual, ¿no? Viene de la fusión de dos células somáticas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando hacemos una cruza nos va a quedar un híbrido con el número normal de cromosomas y de esos cromosomas la mitad viene del gameto masculino, la mitad viene del femenino. Entonces, en realidad, un híbrido no es la mezcla de la totalidad de las características genéticas de la planta madre y de la que actuó como padre, no. Es una mezcla en donde la mitad de sus características proviene del lado femenino y la otra mitad del lado masculino. En este caso, en un híbrido somático no se da esa meiosis, no se da esa separación de cromosomas, sino que cuando yo hago un híbrido somático, obtengo una célula que lleva la totalidad, no la mitad, sino la totalidad de las características de la planta masculina y la totalidad de las características de la planta femenina. Es decir, es mucho más complejo, va a tener el doble del número de cromosomas de una célula normal y es mucho más complejo que un híbrido obtenido por la vía sexual. Este es el proceso a grandes rasgos de obtención de híbridos somáticos. Realmente no es complicado. O sea, a veces no nos va a salir a la primera porque pues sí tiene varios detallitos, pero no es algo complicado. Cualquier laboratorio de biotecnología vegetal, sin necesidad de equipos muy complicados, sofisticados, puede realizar este tipo de procesos. ¿Alguna pregunta sobre la generación de un híbrido somático, si queda claro? Hay algunas variantes de esta tecnología que vamos a ver más adelante. Ahorita sería esta parte, la vamos a ver en los siguientes esquemas. Aquí lo tenemos esquematizado para que quede un poquito más claro. Miren, tenemos dos protoplastos, son de diferente especie. Uno tiene aquí el núcleo blanco, otro el núcleo negro, simplemente para distinguirlos en este esquema. El proceso de fusión implica que las dos células se van a juntar y luego con el estímulo de la alta concentración de calcio o del polietilenglicol, que son los compuestos que se utilizan para estimular la fusión, se va a lograr que se fusione la célula, es decir, dos células se conviertan en una y posteriormente se van a fusionar los núcleos. Es decir, esta es la parte realmente importante porque es en donde se van a mezclar los dos genomas de las dos especies. Esta célula que tenemos aquí es una sola célula, pero lleva la totalidad de los genomas de las dos especies con las que hicimos nosotros la fusión.
Y aquí vemos otros esquemas de lo que les comentaba que es importante. Normalmente cuando hacemos esto, buscamos la manera de que los protoplastos que vamos a fusionar, unos sean tejidos verdes, otros sean tejidos que no sean verdes, para que nosotros fácilmente podamos distinguir una célula que tiene la mitad verde y la mitad transparente, pues es una célula que vino precisamente de este proceso de fusión. Bueno, hay algunas variantes que se pueden hacer con esta tecnología. Antes de comentarle de las variantes, les recuerdo lo siguiente. El genoma de una célula vegetal, la inmensa mayoría del mismo lo vamos a encontrar en el núcleo. Es decir, prácticamente todos los genes están en el núcleo, pero no todos. Hay unos poquitos genes que están en organelos citoplásmicos. Si se acuerdan ustedes, la célula vegetal contiene dos tipos de organelos, que son las mitocondrias, los plastidios, que tienen su propio genoma. Es decir, no el 100% de los genes está en el núcleo. Hay una fracción, menos del 10%, es poquito, pero son importantes, que vamos a encontrar en mitocondrias y en plastidios. Entonces, esta tecnología, fíjense bien, si yo simplemente creo un híbrido somático, como se los comenté, como les acabo de decir, no solo se van a mezclar los núcleos. Fíjense, aquí tenemos un núcleo blanco, un núcleo negro, y en el producto de la fusión tenemos un núcleo gris, es decir, eso quiere decir que este núcleo contiene todo lo que había en los dos núcleos progenitores, es decir, contiene la totalidad de los cromosomas. Pero también, si se fijan ustedes, tenemos una mezcla de mitocondrias y cloroplastos de las dos células. Aquí tenemos blancos, aquí tenemos negros, simplemente para distinguirlos. Entonces, no solo estamos fusionando núcleos, sino que lo que estamos haciendo también es mezclar el ADN citoplásmico de dos especies, el que viene en mitocondrias y en plastidios. Bueno, ¿qué se puede hacer además de obtener un híbrido somático? Miren, hay una técnica muy interesante que consiste en generar mis dos poblaciones de protoplastos. Es decir, yo genero mis dos poblaciones de protoplastos, como lo hemos visto, pero antes de fusionarlos, lo que hago es lo siguiente, eso lo tenemos en este esquema. A una de las poblaciones la irradio con rayos X, es decir, le pongo o la someto unos segundos a rayos X. ¿Qué hacen los rayos X? Los rayos X, acuérdense ustedes, son mutágenos muy fuertes que afectan sobre todo al ADN lineal, no al ADN circular. El ADN circular, acuérdense, está en los genomas de mitocondrias y plastidios. Entonces, si yo trato con rayos X, lo que voy a hacer es disolver, eliminar al núcleo de esos protoplastos. Es decir, si lo queremos decir así, con rayos X yo mato al núcleo de una de mis poblaciones de protoplastos. A la segunda población la voy a tratar con un compuesto químico que se llama yodoacetamida. ¿Qué hace este compuesto, la yodoacetamida? Fíjense bien, lo que va a hacer es matar a las mitocondrias y a los plastidios, es decir, eliminamos las mitocondrias y eliminamos los plastidios. Entonces, fíjense, en una población, llamémoslo así, mato al núcleo, y en otra población mato a las mitocondrias y a los plastidios. Inmediatamente después hago la fusión. Y al fusionarse estas células, lo que va a pasar es que esta, la de color blanco o la que no tiene relleno, va a aportar solamente mitocondrias y plastidios, es decir, solamente va a aportar ADN citoplásmico, no va a aportar el núcleo porque el núcleo yo lo maté con rayos X. Mientras que la otra célula, la de color negro, va a aportar al núcleo, porque ese no le puse rayos X, ese lo dejé vivo, pero no va a aportar organelos citoplásmicos, porque como le puse yodoacetamida, los maté. Entonces,
el producto de la fusión no va a tener realmente los dos genomas completos mezclados, sino que lo que va a tener es el genoma nuclear de la célula negra, es decir, de esta de acá, y el genoma citoplásmico, es decir, mitocondrias y plastidios de la célula blanca. Es decir, va a ser un híbrido diferente. A este se le llama, el nombre viene anotado en la diapositiva anterior, por si no lo escuchan bien, se le llama cíbrido con C, no híbrido con H, sino cíbrido. Cíbrido quiere decir híbrido citoplásmico, es decir, realmente lo que tenemos es un híbrido, pero en donde tenemos el genoma nuclear de una especie y el genoma citoplásmico, mitocondrias y plastidios de otra especie. Entonces, esta es una variante de esta tecnología, la obtención de híbridos que también se puede utilizar para el mejoramiento de muchas especies de plantas. A ver, no sé si hasta aquí quede claro o de alguna manera los confundí con esto. Profe, bueno, Sí, sí, dime. Muy bien. Profe, es que yo tenía una duda. Claro, dime. Es que no me queda claro, o sea, cuál sería el objetivo de la eliminación de los núcleos. O sea, Bueno, ¿cómo por qué motivo escogería el núcleo de una y el contenido citoplásmico de otra? acuérdate que en el contenido citoplásmico, sobre todo si nos referimos a los cloroplastos, están muchos de los genes que tienen que ver con la fotosíntesis, la eficiencia fotosintética. Entonces vamos a poner un ejemplo. Tú quieres mejorar la eficiencia fotosintética de una especie de planta, pero sin afectarle otras características, como características que tengan que ver con el fruto, la semilla o algunas otras. Entonces, si tú simplemente haces un híbrido así completo, pues vas a afectarle absolutamente todas sus características a la planta. Pudiera ser que obtuvieras un producto que ya no fuera tan deseable, es decir, que tuviera algunos detalles que te hicieran ya no, que ya no fuera tan valioso, pues. Si tú lo único que quieres es afectarle el proceso fotosintético, pero sin crear cambios en otras cosas, podrías hacer esto. Es decir, conservar el núcleo, que es donde están prácticamente todas las características de la especie que tú quieres mantener, y hacer un híbrido para ponerle cloroplastos de otra especie. Quizá esto le va a dar una mayor eficiencia fotosintética, pero sin afectar ninguna de las características que está en el núcleo. Ese sería un ejemplo de por qué querríamos hacer un híbrido citoplásmico o un híbrido cuando solamente queremos afectar características que están en el genoma citoplásmico, pero mantener intacto el genoma nuclear. No sé si te queda claro. Sí, gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿Cómo se obtienen los protoplastos? Fíjense bien, ¿cómo se hace en un laboratorio de biotecnología para obtener los protoplastos? El método más sencillo, el más fácil, el que se utiliza hoy en día, ya incluso venden todos los kits. Si nosotros queremos obtener protoplastos, ya nos venden kits para hacer todo el proceso. Es a través de enzimas, enzimas que disuelven la pared celular. Básicamente son una mezcla o un cóctel, se le llama, de tres tipos de enzimas: celulasas, hemicelulasas y pectinasas. Esas enzimas disuelven las celulosas, las hemicelulosas y las pectinas, que son las moléculas que componen la pared celular. Entonces, yo puedo tomar, por ejemplo, pedacitos de hoja, o puedo tomar porciones de tejido calloso, o directamente puedo tomar células en suspensión de un cultivo y las puedo tratar con estas enzimas. Y al tratarlas con estas enzimas, lo que voy a hacer es disolver
ir disolviendo lentamente la pared celular. Estas moléculas solamente se encuentran en la pared celular, no forman parte de la célula en sí, por lo tanto estas enzimas no me van a dañar ni me van a lastimar a la célula, solamente la van a desnudar, le van a quitar su pared celular disolviéndola lentamente. Entonces la manera de obtener protoplastos pues realmente no es complicada, simplemente hoy en día lo que hacemos es comprar un kit, más o menos ver la especie que queremos trabajar, ver cuál kit se ajusta un poquito más y en ese kit nos va a venir este cóctel enzimático y algunos otros elementos que nos va a permitir obtener de una manera muy sencilla los protoplastos. Una característica nada más que debemos de tener en cuenta es que antes de obtener protoplastos se debe de llevar a cabo el proceso de plasmólisis. Si se acuerdan un poquito, quizá recuerdan este concepto de la materia fisiología vegetal. Plasmólisis es cuando nosotros deshidratamos una célula. Normalmente una célula vegetal tiene su pared celular y por dentro de la pared celular tiene su membrana plasmática. Están unidas, están prácticamente pegadas la membrana plasmática y la pared celular. Sin embargo, cuando yo coloco una célula vegetal en una solución que esté muy concentrada, en una solución que se llama hipertónica, es decir, una solución que tenga muchos solutos, esos solutos van a hacer que el agua se salga de la célula, es decir, van a sacar el agua de la célula y ¿qué va a pasar? La célula se va a encoger porque se va a deshidratar, pero la pared celular no, la pared celular es rígida, no se puede encoger, solamente se va a encoger lo que es la membrana y la célula. Se va a hacer como una pasita, es decir, se va a hacer así como cuando nosotros tomamos una fruta como una uva y la dejamos secar, se contrae, se arruga, lo mismo pasa con la célula. Se va a contraer, se va a deshidratar y lo que vamos a lograr, si se fijan, es que se va a separar la pared celular de la membrana plasmática, es decir, se va a dar una separación. Y en ese momento, cuando yo ya plasmolicé a la célula, es decir, la deshidraté, es precisamente cuando voy a poner el cóctel de enzimas para que las enzimas degraden, rompan esa pared celular, la disuelvan y cuando se vuelva a hidratar mi protoplasto, ya no haya una pared y entonces va a tomar la forma que les comentaba, la forma esférica típica pues que vemos en este esquema. Entonces, el primer paso antes de que nosotros hagamos el tratamiento con enzimas es algo también muy sencillo, simplemente colocar nuestras células, nuestro tejido en un medio hipertónico para que se deshidraten las células, se separe lo que es la pared celular de la membrana y yo pueda disolver la pared celular con menos riesgo de dañar a la membrana plasmática. Entonces, el primer paso siempre es la plasmólisis y luego viene el tratamiento enzimático. Aquí vemos el proceso, aquí vemos cómo tenemos unas plantitas, en este caso son plantas de arroz, se toman hojitas, se desinfectan porque se va a hacer esto in vitro y luego esas hojitas se tratan, primero se plasmolizan, luego se tratan con enzimas para liberar precisamente los protoplastos. A veces cuando hacemos la generación de protoplastos, pues sí algunas células se alcanzan a romper, como vemos en esta muestra de aquí, fíjense, vemos algunas células rotas, es decir, sí se alcanzaron a dañar con el proceso. Entonces, normalmente después de hacer la plasmólisis, después de hacer el tratamiento con enzimas, lo que se hace es a través de centrifugación, aquí vemos una centrifugación en un gradiente de sacarosa, lo que se logra es separar los protoplastos, aquí es esta capita que vemos de color verde más intenso, se separan los protoplastos de los restos celulares, que es lo que vemos aquí abajo. Y de esa manera yo puedo pasar de esto, que es una muestra sucia,
¿Por qué sucia? Porque tiene muchos pedacitos de células que se rompieron. Puedo pasar de esta muestra sucia a esta que vemos aquí, que ya son los puros protoplastos limpiecitos, ya sin restos celulares, y esto se logró solamente a través de una centrifugación en un gradiente de sacarosa. Entonces, el proceso entonces es plasmolizar, tratar con enzimas y luego centrifugar para purificar los protoplastos, y yo ya tengo mis protoplastos listos para, por ejemplo, hacer la fusión, la producción de híbridos somáticos o de híbridos, si ese es el caso. Entonces, este es el proceso a través del cual se obtienen los protoplastos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. ¿Qué hacemos con los protoplastos? Bueno, los protoplastos se van a cultivar, ahorita vemos cómo se cultivan. Los protoplastos se van a cultivar e inmediatamente cuando, digamos, se reactiva su metabolismo, lo primero que van a hacer es regenerar su pared celular. Por lo tanto, realmente los protoplastos como tales tienen una vida muy cortita. No porque se mueran, sino porque rápidamente van a regenerar su pared celular y entonces pues ya no los llamamos protoplastos, ya serían simplemente células en suspensión. Entonces los protoplastos se cultivan, generan nuevamente su pared celular y luego van a multiplicarse, van a generar primero microcallos, es decir, callos microscópicos que van a seguir creciendo, como lo vimos en otro esquema, para formarnos ya callos macroscópicos, y a partir de esos callos, pues nosotros podemos regenerar las plantas completas. Aquí vemos un ejemplo de regeneración de plantas a partir de protoplastos, en este caso de zanahoria. Entonces vemos cómo es el proceso. Aquí vemos los protoplastos que se obtienen de la parte aérea, es decir, del tejido de la planta de zanahoria. Algunas variedades de zanahoria, no sé si lo han visto, les ha tocado verlo, el tallito, es decir, esta parte del tallo, la tienen de color morado. En este caso, si se fijan por ahí, vemos un protoplasto morado. Puede parecer algo raro o extraño, pero si nosotros nos acordamos de este detalle, pues seguramente este protoplasto morado se liberó precisamente del tallo, de una de las partes del tallo que tiene ese color. Los demás son de color verde porque seguramente se liberaron de las hojas. Aquí vemos plántulas de zanahoria con su raíz germinadas, con la raíz muy grande, y estos son protoplastos de raíz. Si se fijan, se distinguen fácilmente por su completamente falta de color. Y a partir de estos protoplastos, pues a través del proceso que ya les comenté, se puede generar un microcallo, y luego en el caso de zanahoria, como en la zanahoria es muy fácil hacer embriogénesis somática, en el caso de la zanahoria, la regeneración de plantas, como lo vemos en esta parte del esquema, es precisamente por esa vía, por la embriogénesis somática. Bueno, ¿cómo se cultivan los protoplastos? Es decir, físicamente, ¿cómo los mantengo? ¿Cómo los cultivo? Bueno, hay una técnica que ha resultado ser la más eficiente, se desarrolló en 2015, que es una técnica muy sencilla. Miren, esta es una cajita de Petri, y esto que vemos de color gris oscurito es medio de cultivo. Hagan de cuenta que en la campana, por supuesto, para que no se nos contamine, tenemos medio de cultivo, lo vaciamos en una caja Petri, pero antes de que se solidifique, antes de que se haga gel, en medio de la caja Petri ponemos o colocamos un frasquito, por supuesto estéril, un frasquito de vidrio vacío. O sea, el frasquito no lo necesitamos como tal, sino lo necesitamos para que cuando se solidifique el medio, nos deje, y quitemos nosotros el frasco, nos deje un hueco aquí en medio. Es decir, se va a formar un hueco en el gel. Ese hueco es donde estaba precisamente el frasco. Luego, ese hueco lo vamos a llenar con medio de cultivo, pero líquido.
el mismo medio, pero ya sin gelificante, es decir, nos va a quedar, como dicen aquí, una especie de alberquita o de piscina de medio líquido en medio del medio sólido o semisólido. Y ahí en esa alberquita es donde ponemos los protoplastos para que se desarrollen. Ha resultado o se ha visto que este es el sistema más eficiente para hacer el desarrollo y la regeneración de plantas a partir de protoplastos. Se desarrolló para una planta que es la genciana, pero actualmente se utiliza para todas las especies de plantas y es algo muy fácil de hacer. Simplemente en la campana de flujo laminar hacemos ese proceso para que no se nos contamine. Aquí vemos precisamente esos protoplastos. Esta es la plantita, la genciana. Y vemos el proceso de generación y de regeneración a partir de los protoplastos. Y aquí vemos eso que les comenté. Esta es vista desde arriba la caja Petri. Si se fijan ustedes, lo que vemos de color blanquecino es el medio semisólido, el medio con agar, y en medio tenemos la piscina, la alberquita de medio líquido, en donde están nadando y se están diferenciando, se están multiplicando precisamente los protoplastos. Y de esa manera, aquí también a través de embriogénesis somática, se regeneran las plantas completas a partir de los protoplastos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí queda claro qué son, cómo podemos obtener y para qué nos sirven los protoplastos? Bueno, ¿para qué los podemos utilizar? Ya para terminar, algunos ejemplos. Miren, Solanum tuberosum es la papa que nosotros comemos, la planta de papa. Y la planta de papa pues tiene muchas características que la hacen muy deseable, pero tiene problemas de que es muy susceptible a muchos fitopatógenos. Es decir, hay muchos organismos como hongos y bacterias que nos afectan a la planta de papa. Esta es una especie de papa silvestre, Solanum pinatisectum. Es una papa silvestre. Sí se puede comer, sí se puede consumir, pero son papas muy pequeñitas. Es parecida a la papita güera, la que comemos aquí en época de Cuaresma. Sería algo similar. Son papas muy pequeñitas, sería muy incosteable producirlas a gran escala. Entonces, en este trabajo lo que se hizo o lo que se reporta es la generación de híbridos somáticos entre las dos especies, la papa normal, que es tuberosum, y la papa silvestre, que es pinatisectum. ¿Cuál era el interés o por qué? ¿Qué motivó este trabajo? Pues que esta papa silvestre, Solanum pinatisectum, es sumamente resistente a todos los patógenos que afectan a la papa cultivada. Entonces, la idea o la intención de hacer esto era generar una nueva especie de papa, porque esto va a ser un híbrido somático, que tuviera características de ambas papas, buscando, por supuesto, que entre esas características estuviese la resistencia a las plagas. Y lo que se logró fue precisamente eso. Miren, este es un cultivo de la papa normal que fue infectada con una bacteria fitopatógena, y si se fijan ustedes, pues ya prácticamente no vemos las papas. Las papas se murieron porque eran muy susceptibles a la bacteria. Este es el híbrido somático. Y el híbrido somático, es decir, la mezcla de las dos especies, si se fijan, también fue infectada, pero se desarrolló sin ningún problema, es decir, conservó la característica de resistencia que tenía el progenitor este. También hay problemas, obviamente no todo es bueno. Si se fijan, los tubérculos pues son pequeños, es decir, no llegan a ser el del tamaño de la papa normal, son un poquito más grandes que la papa silvestre, pero al menos es resistente a los patógenos. Este es un ejemplo de las muchas cosas que se pueden hacer con esta tecnología. Otro caso muy interesante y en donde se ha tenido mucho éxito con esta tecnología de la fusión de protoplastos es la generación de portainjertos paracítricos.
Los cítricos, acuérdense ustedes, son todos estos frutos que tienen lo que nosotros llamamos gajos. Son la naranja, el limón, la mandarina, la toronja, la lima, el pomelo, en fin, son muchas especies, son los cítricos. Los cítricos como tal, es decir, los árboles de limón, de naranja, de mandarina, son árboles muy delicados, son muy sensibles a problemas que están en el suelo. Por ejemplo, no se desarrollan en suelos alcalinos, les afecta mucho la presencia de cloro en el suelo, es muy tóxico, no resisten a la sequía, son susceptibles a virus, a nemátodos, etcétera. Es decir, realmente los cítricos son árboles muy delicados, serían muy difíciles de cultivar. Por eso, los cítricos, lo que se hace para poderlos cultivar fácilmente es injertarlos. Se tienen ciertas especies de los mismos cítricos que no son comestibles sus frutos, pero sí son sumamente resistentes a todos estos factores. Entonces, lo que se hace es generar árboles de estas especies de cítricos, arbolitos, que son resistentes a prácticamente muchos de los factores que afectan a los cítricos normales, y sobre estos arbolitos injertar a los cítricos que queremos para producir la fruta. Aquí vamos a injertar al limón, al naranjo, al mandarino, etcétera. Entonces, prácticamente toda la industria de producción de cítricos trabaja así, trabaja con árboles injertados. El único detalle es que de todos los portainjertos, acuérdense, se le llama así a donde se pone el cítrico que va a producir, es decir, a la parte que va a aportar la raíz. Ese es el portainjertos. Bueno, los portainjertos que se tienen normalmente son resistentes a algunos de estos factores, pero no a todos. Es decir, pueden resistir suelos alcalinos, pueden resistir sequía, pero quizá no resistan nemátodos. Entonces, la tecnología de fusión de protoplastos ha resultado muy, muy útil para estar mezclando fácilmente los genomas de estos portainjertos para encontrar, y de hecho ya se han desarrollado, para desarrollar portainjertos que sean prácticamente resistentes a todo. ¿Y cómo se hace? Pues simplemente fusionando protoplastos hasta que se logra tener el producto deseado. Entonces, en la industria de los cítricos, esta tecnología es sumamente o ha sido sumamente importante para mejorar sobre todo los portainjertos. Aquí vemos el proceso, en este caso son los cítricos, el proceso de fusión de los protoplastos y obtención de las plantulitas in vitro de los cítricos. Entonces ya de manera rutinaria, en muchos centros de investigación que trabajan con el mejoramiento de los cítricos, pues ya se tiene montado este protocolo de fusión de protoplastos de manera rutinaria. Y un último ejemplo. Seguramente, bueno, aquí quizá no se acostumbre mucho en nuestra región, pero una de las verduras más importantes a nivel mundial es la berenjena. En muchos países, en Europa, en Asia, pues se consume prácticamente a diario la berenjena. La berenjena es una planta de la familia de las solanáceas, es una planta muy productiva, produce muchos frutos, pero el problema que tiene la berenjena que comemos, que consumimos, es Solanum melanogena. El problema que tiene es que es una planta anual. ¿Qué quiere decir eso? Que cada año se tienen que sembrar nuevas, es decir, sembramos la semilla, crece la planta, salen los frutos, se muere la planta y el año que entra tenemos que volver a empezar a sembrar la planta, que crezca, tener los frutos, etcétera. Es decir, es una planta como el maíz o como el frijol de un ciclo de vida anual. Hay otra especie, Solanum marginatum, es una especie de berenjena no tan consumida porque no es tan bueno el fruto, es decir, no es tan apreciado el fruto, pero Solanum marginatum, la característica que tiene es que es una planta perenne, es decir, que no se muere, es como un árbol frutal.
lo podemos sembrar un año y nos va a durar produciendo 20 o 30 años sin necesidad de estarlo sustituyendo cada año. Entonces, en este caso, la intención de este trabajo fue generar híbridos somáticos de las dos especies de berenjena, buscando, y se logró, por supuesto, buscando una planta, un híbrido que produzca frutos buenos, de buena calidad, como la berenjena que comemos, la melanogena, pero que tenga la característica de ser perenne, es decir, que ya no se tenga que sembrar cada año, sino que esté produciendo 10, 15, 20 años continuamente fruta cada año sin necesidad de volverla a sembrar. Y bueno, vea, para no abundar más en esto, bueno, a través de la tecnología de híbridos somáticos se logró precisamente tener esta planta de berenjena, que es una planta de berenjena que produce buenos frutos, pero que es perenne. Imagínense ustedes el ahorro que es para un productor el ya no tener que estar cada año volviendo a empezar desde sembrar, crecer, etcétera, sino simplemente como si fuera un frutal, tener su huerto de berenjenas, cuidarlo, por supuesto, y simplemente cada año estar cosechando, obteniendo una nueva cosecha de berenjenas. Bueno, hay muchos ejemplos, pero con esto creo que es suficiente para que nos quede un poquito claro las ventajas de esta tecnología, que es la hibridización somática, la generación de híbridos somáticos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que haya quedado? A ver si queda claro qué es un protoplasto, cómo se obtiene, qué es un híbrido somático, cómo se obtiene y las aplicaciones de esta tecnología. ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, entonces, si no hay preguntas o dudas, con esto terminaríamos esta unidad. Y a partir el lunes, acuérdense, tenemos un día feriado. A partir del martes, ya no vamos a estar tocando temas teóricos, sino que vamos a empezar a ver precisamente las exposiciones. Seguramente ya todos revisaron el documento, saben qué día les va a tocar. Son exposiciones muy cortitas. Así como les acabo de explicar este artículo rápidamente, algo así es lo que esperamos, es decir, no van a ser exposiciones complejas, sino que hay que hacer o hay que acostumbrarnos a hacer resúmenes y explicar estos trabajos brevemente. Algunos de ustedes ya les tocó, otros está por tocarles hacer la exposición de su proyecto de tesina. Y recordarán ustedes que es un poquito complicado porque es muy poquito tiempo el que nos dan. Entonces nosotros debemos acostumbrarnos a tener la capacidad de resumir y hacer exposiciones muy breves, yéndonos a lo medular, a lo importante en este caso de este tipo de trabajos. Entonces esto lo empezaríamos a hacer el día martes. Por ahí las unidades que nos quedan pendientes, que ya son muy cortitas, se las voy a subir en forma de grabación y las veremos o platicaremos de ellas el último día que tengamos clases, a ver si hubo dudas o algunos comentarios o preguntas. Entonces, lo que seguiría a partir del martes, pues ya serían sus exposiciones. Sí les pido, como les decía en el escrito, que al menos un día antes de que les toque hacer su presentación, la suban, la guarden aquí en esta misma plataforma Teams. Hay una carpetita que dice actividad 3 en el punto de archivos, por si ustedes tuvieran algún problema para compartir esa presentación cuando les toque exponer, pues la podamos compartir directamente de aquí de los archivos de la plataforma. Entonces, no sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda sobre esto. ¿No hay preguntas, dudas? Las compañeras, compañeros que ya les tocaría iniciar el martes, ¿no hay ninguna pregunta, duda? Bueno, entonces si no hay preguntas o dudas, hasta aquí terminaríamos, concluimos aquí la sesión del día de hoy y la semana. Nos veríamos el día martes ya para iniciar con esa actividad de las exposiciones. Vamos a ir en el orden que viene ahí. Si acabamos con los estudiantes que están asignados para un día,
pues hasta ahí dejamos, pero es probable que quien está en el último, penúltimo lugar de un día, pues le vaya a tocar, si nos tardamos un poquito, le vaya a tocar en la siguiente sesión. De todos modos, vamos a tener cronómetro para tratar de no pasarnos de ese tiempo asignado. Entonces, les agradezco pues su presencia, les agradezco aquí su atención. Nos veríamos el martes para eso y también para continuar las actividades del laboratorio. Que tengan un excelente fin de semana. Ahora tenemos un fin de semana largo. Que descansen, que disfruten esos días y nos veríamos el próximo martes. Entonces, que estén muy bien. Nos vemos el martes. Gracias, profe. Hasta luego, por nada.